Quisiera conversar con ustedes es un poco la comunicación política en los tiempos convulsos que estamos viviendo hoy en día. Y para ello hay que hablar de política pura y dura, no hay alternativas. Ganar una elección hoy en día se hace a través de un proceso de construcción laborioso, detallado, estudiado, fundamentado en un proyecto político capaz de transformar vidas, sociedades, ciudades, países. Y eso toma tiempo, requiere de mucho estudio, dedicación, esfuerzo y sobre todo de una total entrega. Con esto lo que estoy diciendo es, las campañas no se pueden improvisar y los políticos no se pueden improvisar. La improvisación y la banalización de la política nos ha llevado a ver situaciones realmente lamentables en muchos de nuestros países. La política con P mayúscula es algo muy serio, y más en estos tiempos. Por lo tanto, los que aspiren a liderar sus ciudades, sus estados, sus provincias, sus países, tienen que tener conciencia de que cada decisión que tomen desde el cargo político en el que esté va a tener incidencia e impacto sobre la vida diaria de los ciudadanos. Para acceder al poder, entonces, hay que construir una plataforma suficientemente amplia y representativa de todos los sectores de la sociedad y que, por supuesto, agrupe a los micropoderes, porque cada sector de la sociedad tiene un poder y lo que estamos viendo hoy en día es que muchos líderes tienden a despreciar, o más que líderes, muchos dirigentes tienden a despreciar esos micropoderes. Piensan que solo con las redes o solo con el dinero o solo con la publicidad lo logran y resulta que no. El elector es mucho más inteligente hoy en día, el ciudadano está mucho más informado. Por lo tanto, hay que tener claridad sobre los poderes reales y los poderes simbólicos. Ambos son poderes y ambos tienen incidencia sobre la toma de decisiones de la sociedad. Y si no se toma en cuenta a estos dos elementos, usted está construyendo un proyecto político muy débil. Otra de las reflexiones es entender que el poder es efímero, es decir, cada vez es más fácil de ganar, pero también más fácil de perder. Y sobre todo de que el poder tiene un tiempo establecido para ser ejercido. El poder no es eterno, a pesar de que a muchos políticos quisieran que fuera así, pero quisiera que fuera así mientras están en el poder. Una vez que lo pierden, pues por supuesto ya comienzan a pensar distinto. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? Bueno, estamos en un cambio de era y eso es mucho más radical y mucho más profundo que simplemente decir que estamos en una era de cambios. La era está cambiando y esto nos lleva a cambios a muchos cambios a una alta velocidad, a escenarios mucho más volátiles, cambiantes, inesperados y el poder hoy, reitero, se vuelve más fácil de ganar, pero también mucho más fácil de perder. Estamos en la democracia de las minorías. Hoy en día la mayoría de los presidentes se están eligiendo con una minoría de votos. Por ejemplo, el presidente Nito Cortizo en Panamá se eligió con el 25% de los votos. El presidente Iván Duque en Colombia se eligió en segunda vuelta con el 28% de los votos. Explico, el 28% del total de los electores. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Colombia 7 de cada 10 no votaron por él. Y así vamos revisando las últimas elecciones de los últimos años y ha sido así. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de la hiperpolarización donde la sociedad está muy dividida, donde se está estigmatizando grupos, ciudadanos, electores y donde se excluye. Por lo tanto, la intención de muchos dirigentes políticos es sencillamente dividir sus sociedades porque entienden que cuanto más dividan, con menos votos pueden acceder al poder.
Hemos sustituido el debate por los ataques. Hoy escuchamos para responder, no para entender qué está pensando el otro o cuál es su posición, no para tratar de ver qué aprovechamos de bueno de la posición del otro y si complementamos su razonamiento con el nuestro. No, escuchamos para responder, para atacar, para desvirtuar. Es más, el simple hecho de que la opinión de la otra persona sea diferente a la mía ya invalida el argumento de la otra persona, porque es distinto al mío. Y eso nos está llevando a estas democracias débiles. Eso implica, además, que si antes era importante, hoy es mucho más importante. La forma pesa tanto o más que el fondo. Cómo se digan las cosas tiene mucho más relevancia en la mayoría de las ocasiones que el propio fondo del discurso o del mensaje que se quiera mandar. Y eso también no se está entendiendo en muchas de las campañas que estamos viendo a lo largo de Latinoamérica. La política se trata de emociones, tan simple como eso, y se trata de mover a la gente y de acercar a la gente hacia la posición del candidato. Y la gente lo va a recordar a los dirigentes políticos, a los líderes políticos, por cómo los hicieron sentir, no por aquello que les dijeron. Se los pongo muy fácil. Todos los que estamos conectados en esta sala tuvimos en algún momento una primera novia o un primer novio. Bueno, yo en mi caso no logro recordar el nombre de mi primera novia, pero logro recordar el primer beso. Logro recordar dónde fue, cómo fue, las sensaciones que sentí en ese momento. Bueno, exactamente de eso se trata la política, de mover emociones. Por lo tanto, el foco es en los ciudadanos y acercarse a los electores y a su vez hacer que, producto de las emociones que movamos en ellos, nos acerquemos a los ciudadanos al candidato, a la campaña. Otro elemento importante es entender que las campañas no se tratan de los candidatos, se tratan de los electores, se tratan de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten, de lo que ellos les angustia. Por lo tanto, para afrontar una campaña hay que enfocarse en dos cosas. Una, pensar estratégicamente, y la otra, en los ciudadanos, en los electores. Todo lo demás es absolutamente superfluo. Y eso implica entonces tener la capacidad de mimetizarse con el ciudadano, ponerse en sus zapatos y vivir y sentir lo que ese ciudadano vive y siente todos los días. Si no, no hay manera de que nos podamos comunicar. Estamos en la era de la hiperinformación. Por lo tanto, lo que está sucediendo es una enfermedad que se llama la sordera selectiva. La gente escucha y ve lo que quiere escuchar y lo que quiere ver. Si no le es de su absoluto interés, no lo hacen. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen un control remoto en su mano, que cambian de canal, o tienen un control remoto y tienen un control remoto en su mente. Reitero, si no es de su interés, corto la comunicación y sencillamente no hablo del tema. El diálogo ciudadano como estrategia es la nueva modalidad, es la nueva tendencia, es poder escuchar al ciudadano, poder saber qué siente, qué le angustia, cuáles son sus anhelos, qué le quita el sueño. Es ir mucho más allá de la simple investigación, es hacer el ejercicio real de la escucha activa con el ciudadano. El ciudadano desea ser escuchado y es que en la escucha tiene un poder enorme sobre el ciudadano y genera una reacción casi mágica. Quiero ponerles un video de un español extraordinario que trabaja este tema. El video es un poco largo, pero explica detalladamente la importancia de poder escuchar activamente a los demás. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás.
Y quería saber si nos podías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo por dentro él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no, ¿eh? Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando ¿y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada, pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Bueno, como vieron, está claramente definido la importancia del poder que genera escuchar. Y eso en los tiempos convulsos de hoy, en el medio de tanta incertidumbre, producto de esta pandemia, donde todos hemos perdido algo, o hemos perdido familiares o amigos, o hemos perdido dinero o trabajo, oportunidades, todos hemos perdido algo y seguimos en mucha incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar. El poder escuchar, el ejercer la escucha activa se vuelve transformadora. Esto es un ejemplo de cómo con creatividad lo hicimos en México. Algunos de la sala no recordarán esos telefonitos que se hacían con 2 latas y un pabilo, un hilo,
pero que era un juego de niños en la época de algunos de nosotros. Bueno, pusimos esa idea porque queríamos escuchar a la gente de Celaya. Hicimos cosas creativas como poner esto en las universidades, estos enormes vasos de café, y funcionó, llamamos la atención, pero más que llamar la atención, después hicimos estos eventos y vean los resultados. Sí, es algo gratificante que alguien llegue y te escuche y tú des tus propuestas. Se me hace una idea muy padre porque él tiene el acercamiento con nosotros, los estudiantes universitarios, y son propuestas de gente que tiene la necesidad, gente de que quiere ser escuchada. Me sentí identificado con los chavos, ¿no? Con el mismo temor que yo tenía cuando salí de la universidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Los muchachos necesitan un espacio donde desfogarse, donde expresar sus ideas. El día de hoy fue un día maravilloso, me siento bastante contento. Escuchar se volvió una estrategia para nosotros, escuchar a los ciudadanos, hacer que los ciudadanos expresaran sus ideas, tomarlas en cuenta, hizo que realmente se sintieran importantes y sintieran que de verdad se les estaba escuchando. Con indiferencia no podemos hacer un país diferente. Necesitamos un nuevo rumbo. Participar en los encuentros Escuchemos a Paraguay y juntos elaboremos propuestas para los grandes temas del país. Tus ideas valen. Queremos escucharlas. Unite, juntos hacemos la diferencia. Bueno, ¿por qué hicimos eso? Bueno, porque entendimos, por qué nos sentamos a escuchar a los ciudadanos. Bueno, porque sentimos que la forma como conducir una elección ha cambiado. Hace 30 años el manual de campañas electorales en su tomo 1, capítulo 1, decía que para ganar una elección había que hacer 3 cosas. Da a conocer tu nombre, da a conocer tu oferta electoral y pide el voto. Eso ha cambiado sustancialmente, radicalmente. Hoy en día lo primero que tenemos que hacer es llamar su atención. ¿Y cómo llamamos su atención? Bueno, con temas de interés mutuo. ¿Qué significa esto? Y resalto, subrayo la palabra mutuo. Temas que el ciudadano entienda que lo que tú estás hablando como candidato te interesa a ti como candidato, como persona, y a ti te preocupa también. Entonces, si el tema es de interés para el ciudadano entonces se le despierta el interés y el ciudadano comienza por identificar el nombre de esa persona que está hablando de ese tema que a él le interesa y que él siente que a esa persona que está hablando también le interesa. Y eso genera inmediatamente una imagen en su imaginario, imagen que puede ser positiva o negativa. Si es negativa, bueno, sencillamente se cerró la llave del agua en la parte de arriba de la cascada y no cae más agua. Pero si es positiva, el proceso sigue. Y entonces el ciudadano va a la profundidad de la imagen, es decir, trata de averiguar algo más de ese candidato. Ustedes, por ejemplo, cualquier personaje que ustedes admiran, ustedes leen sobre ese personaje y saben si está casado, si tiene hijos, si estudió, qué hizo, su pasado, su historia. ¿Por qué? Porque es una manera de sentirse más cerca de ese héroe, de esa persona que ustedes admiran. Exactamente lo mismo sucede aquí. La profundidad de imagen es que el ciudadano sepa algo más de ese candidato para generarle esa cercanía. Y eso genera entonces una conexión entre los intereses del ciudadano y del político y la imagen que el ciudadano tenga sobre el político. Y es allí cuando se comienza a construir la intención del voto, que es solo eso, solo es intención.
La campaña entonces tiene que generar una serie de dinámicas para solidificar esa intención de voto y para concretar ese voto. Es decir, que la persona el día de la elección se levante, se viste, vaya al centro de votación y vote por ese candidato. Este proceso hoy en día, fíjense que en ningún momento pedimos el voto, lo que se hace es ir induciendo al ciudadano para que él mismo llegue a la propia conclusión de que ese es el candidato que a mí me conviene, ese es el candidato por el cual yo voy a votar. Es muy distinto a lo que se hacía antes y no estamos pidiendo el voto, lo que estamos es haciendo que el ciudadano se induzca, inducir al ciudadano para que él pida el voto de manera, para que él llegue a esa conclusión, perdón, de que ese es el candidato que más le conviene. Ya para cerrar, esto es el candidato ideal para mí. Tiene que ser muy parecido a un elefante. Primero tiene que tener un gran olfato. Evidentemente el olfato político todavía funciona. No sustituye a la investigación, pero ayuda a el pensamiento crítico. Tiene que tener algo de experiencia y de capacidad. En México dicen que las personas con colmillos son personas muy experimentadas, con mucha capacidad. Tiene que ser estratégico y empático a la vez, lo cual a veces no es fácil mantener ese equilibrio, pero tiene que mantener ese equilibrio de ser estratégico y ser empático con la población. Tiene que tener la capacidad de escuchar. Si todos los seres vivos, inclusive si todos los animales, inclusive el ser humano, tienen dos orejas y una sola boca, allí hay un mensaje muy claro. Tiene que tener una piel muy dura para resistir los embates de la política y los ataques que le van a venir. Tiene que tener un rabo muy corto, es decir, tener honestidad y una historia limpia que le dé soporte a sus ideas y soporte a su imagen. Tiene que dejar huella por donde pase. ¿Qué sentido tiene ser candidato y aspirar y después ser electo a un cargo de elección popular si no vas a dejar huellas? Simplemente pasarás en la mitad de una línea en la historia. Fue electo diputado, fue electo senador, fue electo presidente, pero no hizo nada que dejara huella. Y sobre todo tiene que tener una alta densidad de su masa testicular y ovárica. ¿Qué significa eso? En la política hay que tomar en muchas ocasiones decisiones muy duras, muy difíciles. Bueno, si usted no está dispuesto a asumir esos riesgos y a tomar esas decisiones, este juego de la política no es para usted. Por último, les recomiendo este libro escrito por su servidor, Ganar, Gobernar, Comunicar. El libro está gratis en formato digital, es descargable desde mi página web. Cualquiera puede ingresar y descargarlo. El libro habla de las tres etapas: ganar, que es la parte sencilla; gobernar, que es la parte compleja, difícil, pero el gran reto es poder comunicar, y comunicar en campaña y comunicar en gobierno. ¿Dónde está la diferencia y cómo se diferencian estas dos maneras de comunicar? Ese hilo conductor que hay entre ganar, gobernar y comunicar está expresado en el libro con palabras sencillas. No es un texto académico, es un texto producto de las experiencias y las vivencias que he tenido a lo largo ya de más de 30 años, y está llena de ejemplos, de conceptos y luego ejemplos de por qué aplicamos ciertas estrategias y qué fue lo que hicimos, y anécdotas de las campañas, fácil de leer. Así que bueno, es todo. Quedo a sus órdenes y a su disposición para aquellos que quieran hacer preguntas en el chat, y por supuesto